Buenas noches, mi nombre es Alfredo Cuevas, soy estudiante de la carrera de entrenamiento deportivo. Hoy voy a hablarles sobre la cinemática y la cinemática angular. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es la ciencia que se encarga de estudiar el movimiento sin preocuparse cuáles son las causas que lo producen. A nivel de mecánica, se encarga de estudiar única y exclusivamente el movimiento de todos los cuerpos, pero nunca las causas que lo originan. La palabra cinema significa movimiento. Los elementos básicos de la cinemática son la trayectoria, el desplazamiento, el intervalo de tiempo, la velocidad, la rapidez y la aceleración. ¿Pero qué son estos elementos? La trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento. Pueden ser rectilíneas, elípticas, circunferenciales, parabólicas, etc. El desplazamiento es aquel segmento dirigido que une dos posiciones diferentes de la trayectoria de dicho móvil. Matemáticamente se calcula hallando la diferencia entre la posición final y la posición inicial. La diferencia entre estos dos nos da el desplazamiento. El intervalo del tiempo se refiere al tiempo empleado en realizarse un acontecimiento. La velocidad, este elemento es muy importante, es la magnitud vectorial cuyo módulo indica el espacio recorrido por un móvil en cada unidad de tiempo. La aceleración, sin embargo, es la magnitud vectorial cuyo módulo mide el cambio de velocidad por cada unidad de tiempo. Si la velocidad cambia rápidamente, tenemos una aceleración grande. Si la velocidad cambia lentamente, tenemos una aceleración pequeña. Y si la velocidad es constante, tendremos una aceleración en cero. Tenemos la rapidez. La rapidez es la medida que relaciona qué tan a prisa se mueve un objeto. Es la razón de cambio a la que se recorre determinada distancia. Ahora vamos a hablarles sobre la cinemática angular. La cinemática angular es la descripción del movimiento que se lleva a cabo alrededor de un punto fijo, ¿ok? O de su eje para crear un punto de rotación, mientras se mantiene su posición en el interior o en el exterior del cuerpo. A eso se define cinemática de la rotación o del movimiento angular. Vamos a hablar sobre los patrones de movimiento del brazo en elevación y en descenso. Los elementos cinemáticos aquí se establecen cuando se habla del movimiento del brazo en elevación y en el descenso. Es necesario resaltar que estas acciones se realizan siguiendo la serie de patrones que contienen los elementos del movimiento circunferencial. Además, se debe indicar que al hablar del brazo, desde el punto de vista de la biomecánica, se hace referencia al segmento responsable de ejecutar el recorrido o desplazamiento angular. Es igualmente importante destacar que las acciones a evaluar en este tipo de objetivo están constituidas por los lanzamientos o golpes efectuados por encima del hombro para el brazo de elevación y los lanzamientos o golpes realizados por debajo del hombro, que es para el brazo en descenso. Los elementos del movimiento circunferencial son los siguientes: el punto de giro, el arco de circunferencia, el radio de giro, el brazo de resistencia y el ángulo barrido o el desplazamiento angular.
El punto de giro o punto de apoyo es el punto alrededor del cual se realiza el movimiento circular. El arco de circunferencia es el arco descrito por el extremo distal del segmento en su desplazamiento. Es decir, corresponde a la distancia recorrida por el móvil cuando se realiza el movimiento circunferencial desde un punto A hasta un punto B. El radio del giro corresponde a la distancia medida desde el punto fijo hasta donde se encuentra el objeto que gira, es decir, el radio de circunferencia descrita por el móvil en su movimiento. Cuando el ejecutante coloca el codo en posición anatómica, el radio de giro coincide con la longitud del brazo de resistencia, pero cuando lo flexiona, el radio de giro disminuye. Eso sucede tanto en el ascenso como en el descenso. El brazo de resistencia corresponde a la descripción del conjunto de segmentos corporales que forman el miembro ejecutante. Sin embargo, cuando se utiliza algún implemento, este formará parte del brazo de resistencia. Y el ángulo de barrido o segmento angular es el ángulo que barre el radio de giro cuando se mueve entre dos posiciones sucesivas, es decir, corresponde al ángulo formado entre la posición inicial y la posición final, y entre la fase preparatoria y la productoria entre el punto A y el punto B. Aquí podemos ver la posición de los hombros en el movimiento de elevación y al lado la postura de los hombros en el descenso. Ya con esto cerramos lo que es el tema de la cinemática y la cinemática angular. Muchas gracias. Feliz noche.